Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios los bendiga, Dios me los llene de mucha paz, que el Señor me los ilumine con su preciosa gracia. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Bueno, muy bien, Moni. Hoy tenemos una palabra muy hermosa. Como todos los días, siempre el Señor nos habla de una manera muy preciosa y sé que hoy no va a ser la excepción. Por eso vamos a invocar la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que la invocas, este momento se vuelve sagrado, se vuelve sublime, se vuelve bello. Entonces, invoquemos la Santísima Trinidad para que ese momento sea sagrado. Empecemos, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias porque todos los días son una oportunidad hermosa de estar en ti. Por eso este momento te lo consagramos a ti, Papito Dios del cielo, para que este momento se vuelva sagrado y sublime, para que tu palabra sea ese bálsamo que llegue a nuestro corazón y se quede allí con letras de fuego grabadas, para que podamos nosotros comportarnos dignamente como esos hijos amados que somos de ti. Por eso, regálanos en este momento y permite que el Espíritu Santo tome el control de este momento, para que la palabra que se diga sea porque tú la envías, sea porque tú la dices, y que podamos ser nosotros merecedores de ese premio y galardón de poder compartir tu palabra. Qué hermoso eres, Padre, porque siempre nos das algo maravilloso y algo nuevo todos los días. Como dijo mi Jesús de Nazaret, siempre hago nuevas todas las cosas. Y hoy, por favor, dilo conmigo, entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para que tú me hagas una persona nueva a través de tu palabra. Porque tu palabra es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz y que reconocemos que lo hizo. Y gracias, muchas gracias, también por la presencia de nuestra Madre María, porque también ella es una maestra hermosa que siempre está llevándote almas a ti. Por eso, Papito Dios del cielo, abro mi mente, entrego mi cuerpo, entrego mi espíritu, para que tú, Espíritu Santo, tomes posesión de todo lo que soy. Mi cuerpo es templo tuyo, Espíritu Santo. Por favor, dilo conmigo. Mi templo es cuerpo tuyo, mi cuerpo es templo tuyo, Padre, Espíritu de amor. Y abre mis sentidos espirituales, para que tu palabra sea viva y eficaz, y sé que hoy me vas a hablar. Glorifícate en mí, Espíritu Santo. Glorifícate en mí, porque lo necesito. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un evangelista interesante, que es un maestro. Pedro. Wow. Sí, él evangelizó después de que tuvo la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero no debe ser. Fue el que escribió, sí, los evangelios. ¿Cuáles, mi amor? Mateo. Y vamos a Mateo 8, versículos del 1 al 8. Mateo, 9, del 1 al 8. Que dice lo siguiente. En aquel tiempo subió Jesús en una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas
se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, es una palabra muy linda, muy espectacular. Una de las tantas veces que nuestro Señor hace cosas extraordinarias, sobrenaturales, que nos cuestionan. Pero entonces aquí hay una partecita interesante que me deja cuestionada y es, dice, algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Wow. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Interesante esta expresión porque es como que una de las formas como generalmente las personas reaccionamos frente a situaciones, especialmente cuando son cuestiones que no van de acuerdo con lo que uno piensa, con lo que uno hace, ¿sí? Entonces, en vez de uno pensar o estar dispuesto a mirar, bueno, ¿cuál es esta particularidad? ¿Qué es lo que está haciendo? O, bueno, lo que sea. Uno entra a cuestionar y a juzgar la postura que está teniendo la otra persona. En este caso, los escribas estaban juzgando la postura de nuestro Señor, ¿sí? Pero para Dios nada se le escapa, absolutamente nada. O sea, por eso hay que tener cuidado hasta con los pensamientos. Yo me acuerdo alguna vez, cuando recién empezaba el trabajo con el Señor, estaba fuerte, o sea, curiosamente estaba pues en la institución, aún trabajando con los muchachos, y el Señor me había dado la posibilidad de poder trabajar mucho con los chicos en el plano espiritual, y me sentía súper agotadísima, así de sencillo. Y entonces de esas cosas que pensé, nada más, pensé, qué bueno sería tener un descanso, así, como un tiempito de vacaciones. Lo pensé nomás y seguí trabajando. Resulta que después de ese momento yo percibí que los chicos ya, o sea, había mermado su intención de profundizar, ya. O sea, se habían puesto una cantidad de actividades institucionales que hacían que no fuera posible avanzar mucho, que pudiera retomar a los chicos así de manera profunda. Y yo me empecé a cuestionar. La verdad, yo me empecé a cuestionar y dije, ve, tan raro, ¿por qué se dio esta situación? Sí, porque veo que ya no estoy haciendo todo el trabajo que venía haciendo. Ahora estaba yo como en una postura muy interesante de que podía trabajar y bueno, chévere. De verdad, muy interesante. Pero resultó que nada, como que se fue escaseando ese trabajo especial, ¿no? Y yo, porque pues estaba trabajando, pero haciendo otra cantidad de cosas muy diferentes. Y entonces yo, Señor, ¿pero qué pasó? En oración, ¿qué pasó? ¿Por qué no no se volvió a hacer este trabajo? Y en oración yo le preguntaba al Señor que me mostrara qué fue lo que había sucedido. Y curiosamente el Señor me hizo acordar en ese momento
del pensamiento que yo tuve de tener vacaciones, de descansar un poco. Y entonces fue como, no querías vacaciones, por decirlo así. Y yo, wow, Dios mío santo, yo me sentí súper mal. Porque sí, yo vi que el trabajo espiritual se había frenado. Y entonces, claro, tuve que arrepentirme de ese tipo de pensamiento y decirle al Señor, o sea, que me cuidara de esos pensamientos y tener más cuidado en lo que uno dice, porque uno simplemente dice las cosas muy olímpicamente, ¿no? Así como muy a la ligera, ¿sí? Muy a la ligera. Y de verdad uno tiene que aprender a ser específico en las cosas que uno debe pedir. Y a partir de ese momento, pues claro, al haberme arrepentido y demás, vuelve a empezar a fluir el trabajo y demás. Y me di cuenta que el Señor sí lee el pensamiento, sí nos ve nuestra intención, la intención de nuestro corazón. Y muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos viendo la intención del corazón, o sea, estamos haciendo intenciones en el corazón, hacemos cosas con una intencionalidad oculta supuestamente, pero para Dios nada hay oculto, absolutamente nada hay oculto, y el Señor puede percibir claramente lo que sucede en nuestro corazón. Por eso aquí en este pasaje específicamente le dice a los escribas que ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Y tenemos que pensar, ¿sí? Muchísimas veces, o sea, tenemos que hacer ese recordar y muchísimas veces que está sucediendo en nuestra vida cuando tenemos dificultades en la pareja, con los hijos, con los padres, con el jefe de trabajo, con el trabajo mismo, con las finanzas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos en nuestros pensamientos? Porque a veces pensamos mal, de verdad pensamos muy mal en nuestro corazón. Y curiosamente cuando hacemos eso, así nosotros pensemos que, porque dice la palabra tiene poder. No, es que yo no dije nada, pero para el Señor fueron claras las cosas. Y a veces esos pensamientos nos han llevado a una esterilidad, a una sequedad, a una frustraciones, a dificultades, bueno, a muchas cosas, por causa de ese pensar mal, porque sin que uno se haya dado cuenta realmente, uno generó una respuesta a eso. Por eso aquí el Señor es muy claro, y entró a responderlo, porque es que Él entró a responder. Dice, ¿qué es más fácil? O sea, ¿por qué piensan mal ustedes en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Y entonces cuando le dice al paralítico que se levante, ¿sí? Y asimismo, el pensamiento negativo que nosotros hayamos tenido en el corazón va a tener respuesta, ¿sí? Va a tener una respuesta. Y no nos damos cuenta de eso. Yo tuve una respuesta en ese momento. Fue un pensamiento negativo. ¿Por qué? Pues porque como que estaba cansada del trabajo que estaba haciendo. Y tuve una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Pues simplemente, ¿quieres descansar? Pues te dejo descansar, ¿sí? A veces uno se queja del esposo. En el corazón posiblemente tú no le dices nada, pero tu actitud hace que tu esposo empiece a comportarse de manera diferente. O sea, lo que ha pasado en tu pensamiento, ¿sí? Empieza el esposo a comportarse. No es solamente lo que tú dices, porque tendemos a decir muchas cosas, sino que también lo que tú piensas constantemente. Este es un sinvergüenza, no va a cambiar nunca. Yo cómo hago para soportarlo, mejor que se fuera de mi vida.
cosas de pensamientos que se han generado allí en el corazón. Y curiosamente, cuando se da esa situación de lo que estabas pensando, esa respuesta a lo que estabas pensando, entonces ahí vienen los ay. Ahí vienen los sentimientos de culpa, ahí vienen los sentimientos de dolor, ahí vienen los temores, bueno, toda la cantidad de las cosas que el mal sabe utilizar para torturarte, porque eso es lo que está haciendo el enemigo. Aprovechar todos las herramientas, como los insumos que tú das negativos para que el enemigo pueda actuar. Somos nosotros quienes le damos esos elementos al enemigo para que nos haga daño, ¿sí? Somos nosotros. Entonces, por eso, en vez de estar uno cuestionando, criticando, señalando lo que hacen los demás, juzgando lo que hacen los demás, en la realidad nosotros tenemos que estar muy vigilantes de nosotros mismos. O sea, eso sí es fundamental, que estemos vigilantes de nuestros pensamientos, vigilantes de nuestras palabras, vigilantes de nuestras acciones, vigilantes aún de nuestros silencios, de nuestras omisiones, porque ahí también se peca, ¿sí? Entonces es muy importante que estemos vigilantes de nosotros en vez de estar vigilantes de los demás, porque generalmente estamos en la postura de vigilar qué pasa con el otro, ¿sí? Vigilar qué dice el otro, cómo está reaccionando el otro. Hay que vigilar nuestro comportamiento, porque ese comportamiento, ese pensamiento que tienes allí en lo oculto va a tener respuestas. Esas palabras que tú digas van a tener respuestas. Aún ese silencio que tú a veces emites va como respuesta a algo, va a tener una consecuencia. Entonces es muy importante que estemos pendientes de todo lo que hay oculto en nosotros, para que no estemos dando elementos ni oportunidad al enemigo para que nos haga daño. En psicología hay una palabra bien interesante cuando se hace una afirmación o se dice una palabra, se llama de autoproferidas, ¿sí? Se profesó algo, yo mismo profesé algo, y eso poco a poco se va nutriendo, porque nuestra mente es un computador, y al ser un computador necesariamente todo lo que tú digas se va quedando, y si lo sigues afirmando, o sea, diciéndole como si fuese una verdad, eso se va haciendo una realidad en ti, porque neuronalmente se crea una red. En la medida que tú te convenzas de algo, se va creando una red, y al crearse esa red, eso es lo que te hace comportarse de esa manera. Por tanto, si tú piensas que todo es malo, que tu esposo no va a cambiar, que tus hijos no van a cambiar, que el dinero que tienes no te alcanza para nada, ya lo estás dando por hecho. Ya lo dijiste. Porque precisamente cuando se habló, que me llamó la atención, en el momento en que mi Jesús detiene la tempestad, le dijo a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué ustedes no actuaron? O sea, fíjate lo siguiente, hay dos formas de actuar en el Señor. Una, que tú ya tienes una autoridad y tú perfectamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo actúas. O dos, le dices al Señor que actúe. En el caso de los discípulos, allí con las tormentas, ellos fueron y le dijeron al Señor: actúa porque perecemos. Y él dijo: ¿por qué ustedes no lo hicieron? O sea, nosotros tenemos esa posibilidad de hacerle. Mi Jesús es tan misericordioso que también, incluso cuando lo invocamos a Él y le decimos: Señor, ven tú ven a mi auxilio, Él actúa. Y es lo interesante del poder de lo que está en ti, que necesariamente yo conozco personas muy conocedoras de la palabra, muy cercanas al Señor, pero con un negativismo. A todo le ponen el pero. O sea, no actúan, sino hasta que no tengan el paracaídas siempre, y cargan un paracaídas simbólicamente, cargan un paracaídas para que de pronto no se caigan en un hueco, ¿sí? Andan pendientes de todo, andan pendientes
mejor dicho, que si alguna situación, con su paracaídas, con sus rodilleras, con su, mejor dicho, para que no se golpeen y no van a una actitud realmente significativa de creer en el Señor Jesucristo, de confiar en el Señor Jesucristo, sino que todo es un negativismo tremendo. ¿Y eso qué sucede? Que necesariamente así está tu vida, porque es lo que tú confieses, así se va a dar. Confesiones autoproferidas. Eso va a hacer que tú realmente empieces a actuar con base en lo que tú piensas. Porque necesariamente, fíjate que es la fe. La fe es la convicción de lo que se piensa. Espera. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, si hay una convicción es porque todo empieza por la mente, todo empieza a gestarse en la mente. Y si tú no confías en el Señor, pues obvio que no se van a dar las cosas. Y lo importante, más que estar pendiente de un milagro, es estar pendiente de la salvación. Me parece tan contundente el Señor cuando le llevan un paralítico y el Señor escuchó la fe, vio la fe de este paralítico y le perdonó sus pecados. Lo salvó. Pero la gente no se quedó con eso porque siempre andamos tratando de mirar milagros. Hizo el milagro más sobrenatural que existe, que es la salvación. Lo salvó. Pero nosotros andamos como esos fariseos, o andamos como esos levitas tal vez, o andamos como esos saduceos, o como esos doctores de la ley, como esos escribas, siempre tratando de ceñirnos y apegados a las tradiciones, y eso nos roba la fe. ¿Por qué? Porque nos educaron la mente, nos formó la mente, nos formaron para simplemente agudizar nuestros sentidos espirituales y solamente tratar de ver lo que es tangible, lo que se puede palpar, pero no activamos nuestros sentidos espirituales para ver lo sobrenatural. Y lo sobrenatural está dado fundamentalmente en la salvación, no en el milagro. ¿Quieren un milagro? Ah, perfecto. Porque yo soy Dios para perdonar y para los milagros. ¿Y lo hizo? Levántate, toma tu camilla y vete. Pero primero lo salvó. Qué hermoso. Y acuérdate que el milagro no salva. No salva. La actitud tuya, lo que tú piensas, tu forma de comportarte, la forma en que tú recibes al Señor es lo que salva. Cuando tú eres agradecido, cuando tú empiezas a bendecir, cuando tú no tienes un pensamiento de pobreza, de tristeza, mejor dicho, que nada va a salir bien, no eres agradecido. Cuando tú tienes ese tipo de pensamientos así tan negativos, cuando tú piensas mal de todo, cuando tú estás siempre profiriendo maldiciones, o sea, decir mal, nunca en ti va a existir esa salvación. No la va a haber. Así tú seas un perfecto creyente, que lees, que estudias, que todos los días vas a misa, pero si tienes ese negativismo, mi hermano, tú estás generando, haz de cuenta, como una capa, como una concha, como estás generando una armadura que está impidiendo que Dios se glorifique en tu vida. Porque todo lo ves mal, no eres agradecido. En la medida que tú seas agradecido, en la medida que tú empieces a ver lo bueno, la bondad en las personas, la bondad en las circunstancias, ver la presencia de Dios en todo lo que se está dando a tu alrededor, inclusive ante las dificultades, en ese momento empieza a aparecer esa bendición inmensa y es que todo va a empezar a cambiar en tu vida. Todo va a empezar a cambiar, pero depende de la forma en que tú pienses, la forma en que tú recibas la palabra y la hagas vida en ti. Acuérdate que lo fundamental de la vida es la salvación. Vinimos a ser salvos, no a buscar milagros. El milagro es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Viste lo que sucedió al final del Evangelio? La gente tuvo miedo, alabaron al Señor. Alabaron al Señor. Eso lo dice al final, mira. La gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Impresionante.
Por miedo lo hicieron. Pero de una u otra forma, la salvación, una de las formas más lindas de poder tenerla es ser agradecido. Y para ser agradecido tienes que cambiar esa mente, como dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y empieza a ver la bondad en las personas, porque a veces tienes tantos resentimientos, tienes tanta prevención en tu vida, siempre andas allí tratando de ver lo malo en las personas, que no eres capaz de tener misericordia, y al no tener misericordia siempre estás pensando mal y por tanto no eres agradecido. No eres agradecido. Para ser agradecido se necesita retomar lo que dice la palabra con el hecho de cambiar tu manera de pensar. Y así poder ver la gloria de Dios. Cuando tú renuevas tu entendimiento, ves la gloria de Dios. Léete Romanos 12:2 y te darás cuenta que es así. Mira, Rafa, que también esta expresión de ¿por qué piensan mal? Uno piensa que está hablando de la cabeza. Y dice, en sus corazones. O sea que el corazón también piensa. El corazón también piensa. Y el otro día escuchaba algo que me llamó la atención, muy, muy curioso. Decía que dentro de las cosas que estaban estudiando de las células del corazón, habían unas células interesantes que se encontraron que tenían cierta cuestión de memoria. O sea, en el corazón hay unas células de memoria y por eso la palabra de Dios no se equivoca. De toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando alguien duerme, el corazón vigila. Ajá, dice eso, pero aquí también está diciendo de que porque piensan mal en su corazón. Y eso quiere decir que los malos pensamientos surgen en el corazón. ¿Y por qué surgen en el corazón? O sea, ¿qué es lo que tenemos en el corazón guardado para que nosotros empecemos a pensar mal? ¿Sí? O sea que a lo mejor resentimientos, no sé qué pudo haber sido de estos escribas, ¿sí? Que ya están haciendo un juzgamiento. ¿Qué heridas habrán tenido en su corazón estos escribas para que hubiesen pensado mal de nuestro Señor? Y es lo que muchas veces pasa cuando nosotros pensamos mal de una persona. A veces tiene que ver con aquellas cosas que nos han hecho a nosotros. O sea, con unas heridas guardadas en el corazón y que desafortunadamente nos llevan a pensar de manera incorrecta sobre estas personas que tengamos enfrente. Porque por la referencia que tenemos de lo que nos pudo haber pasado. Entonces, sí es muy importante que nosotros también, y aquí nos está mostrando que el corazón, al tener algo guardado, o sea, una memoria guardada, nos lleva a pensar de manera incorrecta sobre las personas. O sea, las heridas que tengamos en el corazón, del corazón, nos van a llevar a juzgar. Y por eso se dan las situaciones con nuestra pareja. Por ejemplo, si nosotros antes de nuestro matrimonio tuvimos experiencias emocionales y sentimentales bastante duras y frustrantes, bastante martirizantes, en fin, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas cosas que se tienen en el corazón que se proyectan en la pareja, en tu esposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van a dar los problemas, se van a dar las respuestas frente a lo que tú estás aplicando de lo que tú aprendiste anteriormente. Por eso, y ahora uno entiende claramente por qué debemos guardar nuestro corazón, nuestra vida, para la persona que en la realidad va a ser nuestra pareja, ¿sí? Y saber escogerla con la orientación de Dios. ¿Para qué? Para que uno no esté haciendo referencias a un pasado. Y esto no es solamente aplicable a la mujer, es aplicable también al hombre. Porque el hombre también va a aplicar sus malas experiencias en la relación actual.
Entonces, debemos realmente guardarnos. Listo, no nos guardamos, tenemos una situación dura, nosotros tenemos una experiencia fuerte que hemos conocido y que hemos expresado a otras personas. Y cómo nos tocó poder limpiar nuestro corazón, sanar nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos entrar a vivir correctamente. Porque esas experiencias pasadas daban elementos de juzgamiento hacia la nueva persona que iba a compartir nuestra vida. Entonces es muy importante que tú te des cuenta y hagas una revisión de lo que tienes guardado en tu corazón, para que tus pensamientos que fluyen del corazón sean los correctos y no estés haciendo juicios de valor que van a traer consecuencias importantes. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.